buenos días, hermanos. Les saluda Michelle Rivera desde Tegucigalpa, Honduras. Estamos hoy en día viernes 3 de junio del año 2022. El tiempo va pasando rápidamente y nosotros tenemos que ponernos a trabajar igualmente rápido también y tratar de despertar a la mayor parte de dormidos que tenemos a nuestro alrededor. No es necesario que seamos grandes eruditos de la palabra, ni que seamos grandes evangelistas. Con lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, con eso tenemos que comenzar y comenzar ya, porque el Señor, la venida del Señor está cerca, hermanos. Estamos viendo todas las señales y el Señor está cerca. No todos nosotros, hermanos, nosotros no somos indispensables para la obra del Señor, somos necesarios, pero el Señor, si ve que nosotros no estamos trabajando como en la obra que Él nos ha puesto, Él simplemente va a tomar a otro y va a ponerlo a trabajar en el lugar que nos ha dado a nosotros. Nosotros somos necesarios, ¿verdad?, para que crezca la obra del reino, para poder expandir nosotros la palabra, la buena palabra, para las buenas nuevas, nosotros poder expandirlas y transmitirlas a la mayor parte de personas que podemos. Así como vimos que Moisés, pues él comenzó, ¿verdad?, una obra que el Señor le dio. Luego vimos que fue Josué, el que pudo entrar con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés ya no pudo entrar, pero él comenzó la obra y Josué la continuó, y así sucesivamente seguimos nosotros caminando en esta obra que el Señor nos ha encomendado a todos como iglesia, porque esto es como que estuviéramos corriendo en una maratón y tenemos que correr y alcanzar al hermano o dejarnos alcanzar también por el hermano, para que ellos también sigan haciendo esta obra tan grande. Así vemos también entonces como el sacerdote Elí, también él tuvo se le fue impuesta esta obra de estar con Samuel. Esto que lo encontramos en el libro primero de Samuel. Y fue Samuel ahí estando junto al sacerdote Elí, que él pues aprendió a escuchar la voz de Dios. Recuerden que venía el Señor y le decía: Samuel, Samuel, y le hablaba. Y venía Samuel y se iba donde el sacerdote Elí, que ya estaba dormido, y le decía: ¿me has llamado? No, le dice: vuelve a tu cama. Nuevamente lo mismo, hasta la que pasaron 3 veces. Y entonces Elí viene y le dice: si te vuelve a llamar, dile al Señor: aquí está tu siervo que te escucha. Y entonces nosotros así también tenemos que estar prestos a contestar el llamado que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros y decirle: aquí estoy, Señor, prestos, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra. Yo estoy dispuesto a ir por los demás, estoy dispuesto a continuar con la obra. Entonces estaba reflexionando, leyendo acerca, ¿verdad?, en el libro de Samuel, leyendo acerca de Ana, la mamá de Samuel. Estaba reflexionando en ella y la verdad es una historia muy hermosa y creo que toca a muchísimas personas esta historia en lo personal. A mí me toca en lo personal, creo que a muchas personas también. Y vamos a leer, es importante que leamos en la palabra lo que nos dice el libro de Samuel en su primera carta. Vamos a leer el capítulo 1, es corto el capítulo 1, pero vamos a leerlo, ¿verdad? Y entonces dice, busquen ustedes, ¿verdad?, en el libro, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 1. Desde el versículo 1 comenzamos y dice: hubo un hombre de Ramataim de Sofín, de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tobú, hijo de Suf, efrateo. Era de Efraín, de la tribu de Efraín. Y él tenía 2 esposas. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel hombre todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Que recordemos, ¿verdad?, que Ofni y Fines hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ellos eran perversos, eran malvados. Y el Señor, pues la verdad que el Señor no se queda con nada, hermanos. Y el Señor ve nuestros corazones, mira nuestra manera de actuar. Y la verdad es que nosotros lo que vamos a cosechar, lo que nosotros sembramos.
Entonces vamos a continuar y dice: y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, vamos, ¿verdad? Que el Cana subía, ¿verdad? Todos los años a hacer sacrificio, ¿verdad? Y adorar al Señor. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su esposa, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Penina era la esposa, ¿verdad? Que tenía hijos. Mas a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor había cerrado su matriz. Vemos que Penina tenía muchos hijos y que el Cana le daba su parte, ¿verdad? De sus sacrificios a cada uno de sus hijos y a Penina. Pero Penina en realidad ella no se sentía muy conforme tampoco con eso. Igualmente Ana tampoco estaba conforme ni contenta, puesto que aunque era la preferida del Cana, se podría decir, ella en su corazón anhelaba tener un hijo, pues era estéril. Y entonces dice, y su rival la irritaba, porque venía Penina y molestaba, irritaba a Ana. Me imagino que le decía cosas como: tú no puedes tener hijos, mira, yo tengo tantos, tú no puedes formar una familia completa. Y no sabemos pues en realidad lo que Penina le decía a Ana, pero la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor había cerrado su matriz. Y así cada año, cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual ella lloraba y no comía. Ana sentía amargura ya en su corazón, aparte de que no podía pues concebir, tenía cerrada su matriz. Venía Penina, la irritaba y me imagino que constantemente le recordaba el hecho de que ella no podía darle hijos a su marido, mientras que ella sí podía. Entonces ella dice que la irritaba así, por lo cual ella lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana le dijo, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró desconsoladamente. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, con amargura en el alma hemos llorado y orado al Señor, esperando tener una respuesta del Señor, que muchas veces es una respuesta que tarda tanto en llegar, pero que finalmente llega a la manera como el Señor quiere? No es a nuestra manera, sino que es a la voluntad del Señor. Él sabe, sus tiempos son perfectos, Él sabe cómo va a ser todas las cosas, Él sabe el por qué nos suceden ciertas cosas que producen en nosotros amargura, producen en nosotros llanto, producen desconsuelo. Y hay tantas y tantas razones, hermanos, por las cuales nosotros afligimos nuestra alma y lloramos. Pero lo que tenemos que hacer es llegar al trono del Señor confiadamente, así como nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, el versículo 16, que nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos escucha, hermanos, el Señor escucha nuestras oraciones. Y entonces luego dice que ella lloró al Señor y lloró desconsoladamente, derramó su alma. Ella derramó su alma, así como muchas veces, yo sé que ustedes lo han hecho muchísimas veces, cuando pasamos por circunstancias muy duras, muy terribles, que nosotros no las podemos entender, porque uno no puede entender todas las cosas que suceden, pero tenemos que ir, ¿verdad? Correr confiadamente a ese trono de la gracia para encontrar y hallar misericordia de parte del Señor. Entregarnos y derramar nuestros corazones, derramar nuestra alma a quien todo lo conoce, porque Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Entonces dice que en el versículo 11 dice: e hizo voto diciendo al Señor de los ejércitos: si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, y das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.
Ella oraba desconsoladamente pidiéndole al Señor que le diera un hijo, pero no solo eso hizo, sino que también ella hizo un pacto con el Señor, diciéndole: Señor, si tú me das este hijo, yo te lo voy a dar para ti, para tu casa, para que te sirva. No pasaré navaja sobre su cabeza, queriendo decir eso, que iba a tener un voto nazareo. Y ustedes saben, ¿verdad?, que los que son con este voto nazareo son apartados para el servicio del templo, para el servicio del Señor. Y creo que todos nosotros tenemos ese voto nazareo en nuestros corazones, porque somos apartados para el Señor. Un voto nazareo podría decirse que es lo mismo que decir santo, porque una persona santa no es una persona que no diga una mala palabra, una persona que no se le salga un pecado, una persona que de repente deslice en algún pecado. El hombre y la mujer santo es la persona que está apartada para el servicio del Señor. Y así como vemos que David, por ejemplo, David no fue un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios, pero vemos que también tenemos el ejemplo en la Escritura de que también David hizo cosas malas y que también desobedeció, pero eso no lo descalifica como hombre de Dios, como apartado para la obra del Señor, porque él trabajaba para el Señor y era su obra para el Señor. Igualmente nosotros no nos desanimemos cuando sentimos que nosotros hemos pecado en algún momento. Corramos al Señor inmediatamente, acerquémonos a su trono, porque Él tendrá misericordia de nosotros si nosotros confesamos ese pecado al Señor. Él tendrá misericordia si nosotros confesamos el pecado y nos apartamos del mal, y nos apartamos de los pecados que tanto nos gusta, los confesamos al Señor y nos apartamos. Él hallará gracia y favor de nosotros y nos va a perdonar y va a tener misericordia. Entonces vemos aquí cómo Ana, ¿verdad?, viene y le dice al Señor que mire la aflicción de su sierva. Y nosotros también muchas veces oramos al Señor cuando estamos desconsoladamente tristes y abatidos y le pedimos al Señor que mire nuestra aflicción. Y entonces muchas veces también le decimos: Señor, mira mi aflicción, si haces esto por mí, yo me voy a dedicar al 100% al ministerio, me voy a dedicar al 100% a servirte, pero muchas veces no lo cumplimos, solo lo hacemos en el momento que estamos tristes y que estamos desconsolados, así como cuando nosotros éramos niños. ¿Recuerdan cuando éramos niños y veníamos y les pedíamos permiso a nuestros padres para ir a cualquier lado, para ir al cine, para ir a una fiesta? Y le decíamos: papá o mamá, te prometo que si me das permiso voy a arreglar mi cuarto todos los días y voy a lavar mi plato, no lo voy a dejar sucio y lo que sea. Queriendo nosotros, ¿verdad?, recibir el favor de nuestros padres. Y entonces nos daban el permiso y luego que se nos olvidaba que habíamos hecho un trato con ellos, un pacto con ellos y seguíamos con el cuarto desordenado. Y entonces así muchas veces nosotros queremos hacer un pacto con el Señor y decirle: Señor, estoy afligida, o Señor, te pido por esto, por el motivo que nosotros querramos, y yo te prometo que no te voy a dejar de servir, y yo te prometo, y prometemos, pero muchas veces no cumplimos, y es ahí donde nosotros nos entrelazamos con los dichos de nuestras bocas, cuando nosotros venimos y prometemos y no cumplimos. Sin embargo, aquí vemos en Ana algo diferente. Ella sí cumplió lo prometido. Y dice: y aconteció que mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba la boca de ella. Elí, el sacerdote, como ella se fue, ¿verdad?, a orar al templo, orando largamente. Y entonces dice: mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Deja ya el vino. Ustedes se pueden imaginar cuánto tiempo tan largo tuvo que estar Ana orando. Ella solo, me imagino, ella estaba en su corazón, pero dice que movía su boca. Y para que Elí le haya dicho: ¿hasta cuándo estarás ebria? Porque él la estaba observando y él miraba como ella, ¿verdad?, movía la boca orando, pero más las palabras no le salían, porque ella en su corazón era el que se estaba derramando a los pies del Señor, pero estaba moviendo su boca y Elí la estaba observando. Y entonces Elí pensó que estaba ebria y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar ebria?
¿Cuánto tiempo llevaría Ana en ese momento, en ese lugar, pidiendo al Señor por misericordia? Y nosotros a veces venimos y pensamos que con 5 minutos que le dediquemos al Señor por las mañanas es suficiente, y a veces o no nos acordamos a veces de orar. Sin embargo, vemos cómo la oración es tan importante. La oración, el Señor escucha nuestras oraciones, aunque nosotros no lo creamos. Él escucha cuando nosotros oramos con un corazón humilde y contrito, cuando nosotros oramos al Señor creyendo que Él hará. Tenemos que tener fe y creer en Él, porque si no creemos, de nada sirve orar. Si estamos orando solo por hablar, no sirve de nada. Tenemos que creer primeramente que Él nos escucha, porque somos sus hijos, porque nos ama, que Él nos escucha y que Él hará conforme a su voluntad. Jesús decía: ustedes piden pero no reciben, porque piden mal, porque piden para vuestros gustos, para vuestros placeres, para vuestros deleites, para su carne. Y muchas veces por eso nosotros no recibimos, porque pedimos solo para nosotros, para el yo, para nuestro ego, para nuestra carne, para los lujos, etcétera, para que podamos pagar una deuda, para lo que sea. Pero tenemos que pedir conforme a la voluntad del Señor. Él va a escuchar y Él hará. A veces pasamos por situaciones difíciles y pensamos: bueno, el Señor no me escucha. El Señor, ¿qué es lo que pasa? Que no me está escuchando, por más que yo oro, Él no me escucha, y a veces renegamos del Señor y pataleamos. Pero todo es al tiempo del Señor, y Él tiene decisiones que son perfectas. Nosotros no podemos venir y confrontar al Señor preguntándole: Señor, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Él sabe por qué hace las cosas. Y luego dice: mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Y qué bello esto, ¿verdad? Que dice: mas Ana hablaba en su corazón. Porque así como dice la palabra, así como dice el Señor Jesucristo, que el reino de los cielos se ha acercado y que el reino de los cielos está entre nosotros, en medio de nosotros. Porque el reino de los cielos está en nuestro corazón, hermanos. No tenemos que buscar el reino de los cielos en el cielo, que vemos las nubes y las estrellas y el sol y la luna. Tampoco vamos a buscar el reino de los cielos en los mares, ni pensar que Dios está sentado en un lugar lejísimos, y que por eso el Señor no escucha nuestras oraciones. Por eso muchas veces, porque queremos ver físicamente sentado en el trono al Señor, arriba, tan alto, que no lo vamos a poder ver nunca. Por eso muchas veces pensamos que el Señor no nos escucha, mas no sabemos que al Señor está sentado en nuestro corazón, y solamente es ver para adentro y buscarlo en nosotros mismos, y ahí lo vamos a encontrar. Y por eso tenemos la certeza de que nos escucha, porque está en nuestro corazón. Así como Ana oraba, dice, y hablaba en su corazón. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Deja ya el vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Que esto es tan hermoso, hermanos, el poder uno decir: he derramado mi alma delante del Señor. ¿Cuántas veces ustedes han derramado su alma delante del Señor? Me imagino que muchos de ustedes lo han hecho, porque estamos en este mundo donde padecemos aflicciones. Aquí no estamos en la tierra del paraíso, en la tierra de los cuentos de hadas y en que todo es perfecto. Estamos en un lugar, hermanos, que sufrimos verdaderamente. El hecho de que nosotros caminemos con el Señor y que de nosotros querramos trabajar en la obra del Señor, eso no nos garantiza que todo nos va a salir bien. Muchas veces empiezan más bien a salir las cosas más mal. ¿Y por qué decimos? ¿Por qué será esto? ¿Por qué si quiero trabajar por el Señor, por qué todo me está saliendo mal? Es porque Satanás mira que nosotros queremos trabajar para el Señor, que estamos disponibles para Él, que queremos obedecer su palabra y que queremos traer frutos y que queremos traer frutos. Y entonces Satanás quiere tropezarnos y pone cualquier cosa que sea para tropezarnos. Entonces tenemos nosotros que hacer en ese momento: derramar nuestra alma al Señor.
busquémoslo a Él siempre. Muchas veces cometemos el error de buscar personas con quien hablar en esos tiempos de la psicología y de la psiquiatría. Las personas prefieren buscar psicólogos y psiquiatras en vez de buscar al rey, al sanador por excelencia, al sabio por excelencia. ¿Qué más sabiduría puede otorgarnos un hombre que la que nos otorga nuestro Padre, que la que nos otorga nuestro Señor Jesucristo? Él es quien puede sanarnos, Él es quien puede dar, Él es quien escucha, nos escucha verdaderamente. Y luego dice, no tengas, dice, a tu sierva por una mujer impía, le dice Ana a Elí, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo triste, y no estuvo más triste. Qué bello esto también. Viene, derrama su alma al Señor. La paz que da el Señor en nuestro espíritu es tan grande y tan hermosa. Ese gozo que nosotros sentimos a pesar de estar en medio de las tormentas. Siempre sentimos gozo y paz cuando venimos nosotros y nos derramamos y nos ponemos a los pies del Señor. Y entonces, ¿cómo después nos sentimos? Ya no estamos más tristes. Y aunque no comprendamos la situación que estamos pasando, la tristeza se va porque está depositada nuestra confianza en el Señor, porque Él es el que da paz a nuestros corazones. Y dice en el versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana conoció a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa diciendo, por cuanto se lo pedí al Señor. Después subió aquel hombre Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y su voto. Mas Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre, tal como ella lo había prometido, ese pacto que ella había hecho con el Señor. Si tú me concedes tener un hijo varón, yo te lo daré para que sirva, para que te sirva, y no pasaré navaja sobre su cabeza, teniéndolo apartado para el servicio del Señor. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Solamente confirme el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti orando al Señor. Le dice a Ana a Elí, ¿verdad? Por ese niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. ¿Se pueden imaginar qué hermoso, qué gozo tan grande poder ella regresar a donde Elí, cuando Elí la vio acongojada, llorando, desconsolada, derramando su alma, pidiéndole, ¿verdad?, este favor tan grande que ella pedía? Y luego regresar al tiempo, regresar a los años y decirle, mira Elí, por este niño era por el que lloraba. Mira, aquí está, el milagro del Señor se hizo, el Señor escuchó el corazón de Ana. Y qué gran alegría también ha de haber sentido Elí, ¿verdad? Y luego dice, yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. Qué gran ejemplo, la verdad es que las Escrituras, la palabra del Señor, para esto es, para podernos enseñar. Todas las personas que nosotros encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cada una de esas personas, el Señor las ha utilizado de cierta manera a cada uno de ellos para que puedan enseñarnos a nosotros el camino que ellos han pasado. Todos
todos, hermanos, desde Adán, Abel, Caín, Noé, etcétera, ¿verdad? Moisés, David, Josué, Isaac, Salomón, los reyes, los profetas, los jueces, los apóstoles. Cada uno de ellos jugó un papel importante en la historia, en la construcción del reino, y nosotros también jugamos un papel importante, aunque no lo creamos, hermanos. También nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y nuestros nombres también servirán de ejemplo para las generaciones futuras. ¿Por qué no poder creerlo si el Señor usa a quien Él quiera? Ven a Samuel, ¿verdad? Ana le pide al Señor por este hijo, y el Señor se lo concede. Ana dice, te lo entrego para que te sirva. Y vemos cómo Samuel verdaderamente sirvió al Señor. Fue él uno de los jueces, fue un profeta, fue él el que ungió a Saúl y a David. A Samuel venían a consultarle porque tenía gran sabiduría. Llegó a ser un anciano con gran sabiduría y caminó en el temor del Señor. Y vemos entonces cómo Ana sale premiada también ahí. Y entonces, ¿por qué? Porque lo ofreció. ¿Y qué nos da a entender y qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que ofrecer nuestra vida al Señor. Tenemos que ofrecer nuestro matrimonio, nuestro esposo, nuestra esposa, ofrecer a nuestros hijos como ofrenda agradable al Señor, ofrecernos nosotros mismos nuestros cuerpos, porque el Señor así nos va a bendecir, caminando en la obra del Señor, entregando todo para el Señor, entregándoselo todo, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro hogar, nuestros quehaceres. Hasta cuando uno está en la casa, que uno viene y uno limpia la casa de uno, hace la comida para su familia. Mujeres que hacemos por lo general, que somos las mujeres las que nos toca este trabajo. Este trabajo no es un trabajo cualquiera, ni es un trabajo denigrante. Es un trabajo verdaderamente hermoso poder servir a Dios, sirviendo a nuestros hijos, sirviendo a nuestro esposo, sujetándonos a nuestro esposo como la palabra lo manda. Igualmente el marido, que tengan que salir a trabajar para sostener su hogar, también es algo hermoso. Están cumpliendo con la voluntad del Señor. Entonces todas las cosas que hagamos, hagámoslas para el Señor, hagámoslas como que las hacemos para Él, y así podemos llegar a tener tribulación, los problemas pueden seguir viniendo, pueden existir, pero la bendición del Señor, ¿en qué consiste? ¿En qué consistió el entregar su vida al Señor Jesucristo? Cuando nosotros, cuando los apóstoles, ustedes se imaginan que los apóstoles, el pueblo judío de esa época, cuando Jesús viene y entra, ¿verdad?, en el burrito, y que la gente con las palmas decía, Hosana, Hosana, en el nombre del Señor, viene el Hijo de David. Y ellos esperaban ese guerrero que iba a venir y que iba a salvar al pueblo de Israel de la dominación romana. Mas al final, muchos fueron los decepcionados, porque muchos se decepcionaron. Hasta los discípulos se fueron a esconder cuando el Señor Jesucristo lo crucifican. Pero ¿ganó acaso Satanás? ¿Ganó acaso la muerte? Cuando Él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Cuando Él viene y le arrebata las llaves del Hades a Satanás. Entonces fue una victoria. Lo que parecía haber sido una tragedia, lo que parecía haber sido lo más triste que pudo haberle pasado al pueblo judío, fue una victoria, no solo para el pueblo judío, sino que para toda la humanidad. Él fue victorioso, hermanos. Y entonces así, esto quería yo comentarles en esta mañana. Seamos como Ana, derramemos nuestros corazones al Señor Jesucristo. Si tenemos una congoja, derramemos nuestro corazón al Señor, que Él nos escucha y Él hará el milagro más maravilloso que nos podemos nosotros imaginar. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes en donde me estén escuchando. Manos a la obra, orando unos por los otros. El Señor eso nos pide, que oremos unos por los otros.
Tenemos nosotros que ponernos en la brecha por nuestros hermanos, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que están en las regiones celestes y están aquí en medio de nosotros, aunque no los miremos. Son los que provocan las guerras, son los que provocan los pleitos, las iras, las contiendas. No peleemos con nuestro hermano por eso. Oremos por él y pongámonos en la brecha por él. Que mi Señor Jesucristo me los bendiga. Un abrazo a todos.